Hay personas que nunca ganarán. No porque el mundo sea injusto, sino porque llevan dentro una debilidad que jamás han nombrado. Y lo que no se nombra, no se puede matar. Estás viendo este video porque algo en ti sospecha que esa persona eres tú. Y esa sospecha, aunque duele, es la primera señal de que todavía hay algo dentro de ti que vale la pena salvar. La mayoría de la gente pasa su vida entera sin llegar a este punto. Tú llegaste. Eso no es accidente. Si algo de lo que vas a escuchar te incomoda, no lo descartes. La incomodidad es la señal de que estás tocando algo real. Deja tu comentario al final, porque lo que vas a descubrir aquí merece ser procesado en voz alta. Y si sientes que este contenido es de los que no se encuentran en cualquier lugar, ya sabes lo que tienes que hacer. Hubo un hombre que vivió en una época donde decir la verdad sobre el poder podía costarte la lengua, las manos o la cabeza. No era un filósofo de salón. No escribía para ser amado. Escribía porque entendió algo que los demás fingían no ver, que el mundo no funciona como nos enseñaron, sino como siempre ha funcionado, debajo de las palabras bonitas, debajo de las promesas, debajo de la moral decorativa que los poderosos usan como escudo y los débiles usan como excusa. Maquiavelo no inventó el juego, solo tuvo el valor de describirlo, y por eso lo odiaron, porque describir el juego con precisión quirúrgica es la forma más peligrosa de subversión. No necesitas una espada para destrozar el orden establecido, solo necesitas un espejo, y Maquiavelo fue ese espejo. Lo que vas a escuchar hoy es la continuación de ese espejo, aplicado no a reyes ni a repúblicas, sino a ti, a tu mente, a las cadenas que llevas puestas y que confundes con virtud. Existe un enemigo que nadie te enseñó a identificar. No tiene cara, no tiene nombre propio, no aparece en ninguna lista de amenazas, y sin embargo es el responsable de la mayoría de tus fracasos, de tus decisiones tomadas desde el miedo, de tus relaciones rotas, de tus oportunidades desperdiciadas. Ese enemigo no vive afuera, vive dentro de ti. Y se llama de muchas formas, según el momento. Se llama necesidad de aprobación cuando mendigas validación de personas que en el fondo no respetas. Se llama positividad ingenua cuando prefieres creer en una mentira reconfortante antes que enfrentar una verdad útil. Se llama ego frágil cuando una sola palabra de otro basta para desestabilizarte durante días. Se llama masa cuando adoptas los valores, los miedos y las limitaciones del promedio, porque es más cómodo pertenecer que pensar. La masa no es un grupo de personas. La masa es un estado mental. Es la decisión inconsciente de no distinguirte, de no exponerte, de no arriesgarte a ser juzgado por pensar diferente. Y lo más aterrador no es que la masa exista. Lo más aterrador es que la mayoría de las personas que la componen están convencidas de que son individuos, convencidas de que piensan por sí mismas, convencidas de que sus miedos son razonables, sus límites son honestos y su mediocridad es prudencia. Si en algún momento de tu vida has evitado decir lo que piensas para no perder la aprobación de alguien, has actuado desde la masa. Si alguna vez has fingido estar de acuerdo con algo que te parecía falso para no generar conflicto, has actuado desde la masa. Si has renunciado a algo que querías porque nadie a tu alrededor lo hacía, has actuado desde la masa. No te estoy condenando, te estoy mostrando el mecanismo, porque mientras no veas el mecanismo te controla a ti. La debilidad humana más profunda no es la cobardía,
La cobardía al menos es consciente de sí misma. La debilidad más profunda es la ilusión de fortaleza. Es el hombre que cree que es fuerte porque nunca llora, pero colapsa ante el silencio de alguien que le importa. Es la mujer que cree que es independiente porque trabaja sola, pero toma todas sus decisiones buscando la aprobación de figuras de autoridad que ni siquiera la conocen. Es el joven que cree que es rebelde porque rechaza las normas sociales visibles, pero obedece ciegamente las normas invisibles del grupo alternativo al que pertenece. El ego humano tiene una arquitectura específica. Está construido sobre una necesidad central, la necesidad de ser consistente con la imagen que tiene de sí mismo. Y esa necesidad, que parece inocente, se convierte en una trampa de acero cuando alguien aprende a usarla. Cuando alguien te dice que no puedes hacer algo y tú lo haces solo para demostrarle que puede, ese alguien te está controlando. No con fuerza, con una palabra. El ego reacciona a los retos como un reflejo, como la rodilla al martillo del médico, sin pensarlo, sin elegirlo, automáticamente. Y ahí está el primer nivel del juego del poder. El que controla los estímulos, controla las respuestas. El que controla las respuestas, controla el comportamiento. El que controla el comportamiento, controla el resultado. Todo esto sin que la persona controlada lo note. De hecho, la persona controlada generalmente siente que está actuando desde su propia voluntad. Porque el control más efectivo es el que se siente como libertad. Existe un principio psicológico que los investigadores llaman reactancia. Cuando sientes que tu libertad está siendo amenazada, tu mente genera una fuerza opuesta proporcional a esa amenaza. Es decir, cuanto más te digan que hagas algo, más resistencia interna generas a hacerlo. Y cuanto más te digan que no puedes hacer algo, más urgencia sientes de demostrarlo. Este mecanismo es universal. Funciona en niños, funciona en adultos, funciona en negociaciones, funciona en relaciones amorosas, funciona en política. La pregunta no es si existe este mecanismo. La pregunta es quién lo está usando y sobre quién. La persona inconsciente es el instrumento. La persona consciente es el músico. Y lo más oscuro de esta realidad es que la mayoría de la gente pasa su vida siendo un instrumento sin jamás preguntarse quién toca la melodía. El poder no siempre grita, el poder más sofisticado susurra o simplemente calla. Y en ese silencio calculado activa en el otro exactamente la respuesta que necesitaba. Ahora vamos a desmontar las leyes de ese poder, no para que seas una víctima más sofisticada, sino para que entiendas el tablero en el que ya estás jugando, lo quieras o no. Primera ley: el que necesita ganar, ya perdió. Existe una diferencia fundamental entre querer ganar y necesitar ganar. El que quiere ganar actúa desde la claridad. El que necesita ganar actúa desde el miedo. Y el miedo es visible. Quien tiene frente a ti un ojo entrenado puede leer tu necesidad como se lee el hambre en un animal. La necesidad de ganar distorsiona el juicio. Te hace tomar decisiones impulsivas. Te hace revelar tus cartas antes de tiempo. Te hace atacar cuando debías esperar y defender cuando debías avanzar. En una negociación, en una discusión, en un conflicto de cualquier tipo, el que más necesita el resultado es el más manipulable, no porque sea estúpido, sino porque su necesidad lo hace predecible, y lo predecible siempre pierde frente a lo calculado. La inversión de poder aquí es radical. Cultiva la indiferencia ante el resultado, no fingida, real.
El maestro de ajedrez no necesita ganar esta partida. Puede levantarse y marcharse, y esa posibilidad, ese desapego real, es lo que lo hace aterrador. El que puede perder sin quebrarse tiene un poder que el que necesita ganar nunca comprenderá. La metáfora es esta. El depredador que necesita comer hoy es errático y desesperado. El que puede esperar es letal. Segunda ley. El silencio es un arma que pocos saben cargar. Vivimos en una cultura que premia la respuesta inmediata, la comunicación constante, la transparencia como virtud. Y esa cultura ha producido una generación de personas que revelan todo lo que sienten, todo lo que piensan, todo lo que temen, en tiempo real, a cualquiera que esté frente a ellas. Y hay personas que se alimentan de esa información. Cada cosa que revelas sobre ti mismo es una pieza que alguien puede usar contra ti, no necesariamente de forma maléfica, a veces simplemente para posicionarse mejor, para saber cómo mantenerte contento, para saber qué botón presionar si es necesario. El silencio estratégico no es frialdad, no es falta de empatía, es conciencia de que la información es poder y que distribuirla sin cuidado es como dejar dinero en la calle. En una discusión, el que habla más, revela más. El que escucha más, acumula más. En una relación nueva, el que se muestra completamente desde el primer día, elimina el misterio. Y el misterio es lo que sostiene el interés. En un conflicto laboral, el que expresa sus frustraciones en voz alta le da a su adversario el mapa de sus puntos débiles. La inversión de poder aprende a sostener el silencio cuando el impulso es hablar. La incomodidad del silencio es soportada más fácilmente por el que la eligió que por el que la recibe. Y el que la recibe casi siempre terminará llenándola, con información, con confesiones, con concesiones. El silencio es una trampa que el otro construye para sí mismo, mientras tú simplemente esperas. Tercera ley. Quien controla el marco, controla la realidad. Toda conversación, toda negociación, toda relación tiene un marco, un conjunto implícito de reglas sobre qué es lo importante, qué es lo normal, qué es lo aceptable. El que define ese marco tiene una ventaja enorme sobre el que lo acepta sin cuestionarlo. Cuando alguien te presenta una situación como si solo hubiera dos opciones, ha definido el marco. Cuando alguien te hace sentir culpable por poner límites, ha definido el marco. Cuando tu jefe evalúa tu rendimiento según criterios que él estableció sin tu participación, ha definido el marco. La mayoría de las personas nunca cuestiona el marco porque ni siquiera sabe que existe. Actúan dentro de él como si fuera la realidad objetiva. Pero el marco siempre es una construcción. Siempre es una elección de quién tiene más poder para imponerla. La inversión de poder consiste en detectar el marco antes de actuar dentro de él, y luego decidir conscientemente si lo aceptas, lo rechazas o lo redefines. En una negociación salarial, el que acepta el rango propuesto por la empresa sin cuestionarlo, ha aceptado el marco. El que dice, esa no es la forma en que yo evalúo mi valor, está reencuadrando. El que logra que la conversación se mueva a su terreno, ya ganó antes de que empiece la discusión. El marco es la jaula invisible en la que los débiles viven sin saberlo. Cuarta ley. La escasez genera valor. Lo que es fácil de obtener no se aprecia.
Lo que requiere esfuerzo, espera, incertidumbre, se convierte en objeto de deseo. Este principio es tan antiguo como el cerebro humano y tan vigente como el mercado de hoy. No es un truco. Es una ley de la psicología de la percepción. Lo que está siempre disponible, siempre accesible, siempre dispuesto a darse, pierde su peso gravitacional. Y lo que aparece de forma intermitente, lo que no siempre responde, lo que tiene sus propias condiciones, genera una atracción que la disponibilidad constante nunca puede igualar. Esto se aplica en relaciones. La persona que siempre está disponible, que siempre responde de inmediato, que nunca tiene planes propios, se vuelve predecible. Y lo predecible no despierta el deseo. Se aplica en los negocios. El producto con lista de espera se percibe como más valioso que el que se puede comprar en cualquier momento. Se aplica en la dinámica social. Quien no puede ser fácilmente catalogado, quien tiene una vida propia intensa, quien no necesita ser el centro de la atención de nadie, ejerce una atracción magnética que los que buscan constantemente esa atención nunca logran. La inversión de poder. No te vuelvas escaso artificialmente. Vuélvete genuinamente ocupado en algo que importe. La escasez falsa se detecta. La escasez real es magnética. Sé el tablero, no la pieza. Quinta ley. La aprobación que buscas es el precio que pagas por tu jaula. Existe un hambre en el ser humano que casi ninguna cultura enseña a gestionar. El hambre de ser visto, valorado, aprobado. No hay nada realmente malo en eso. Es una necesidad profundamente humana. El problema no es la necesidad. El problema es cuando esa necesidad se convierte en el motor principal de tus decisiones. Cuando tus palabras están filtradas no por lo que piensas, sino por lo que crees que el otro quiere escuchar. Cuando tus acciones están condicionadas no por lo que valoras, sino por lo que te generará más validación. Cuando tu silencio sobre algo que te molesta no viene de la sabiduría, sino del miedo a que el otro te rechace si lo dices. En ese momento, has cedido el control de tu vida a personas que quizás ni siquiera te conocen bien. Y lo has cedido voluntariamente, aunque sin saberlo. La persona que no necesita tu aprobación tiene un poder sobre ti que es difícil de describir. No porque te haga daño, sino porque su indiferencia ante tu juicio crea en ti una fascinación involuntaria. El cerebro humano interpreta la indiferencia como señal de alto valor. No siempre con razón, pero sí con consistencia. La inversión de poder. Deja de pedir permiso con tu comportamiento. No de forma agresiva, de forma tranquila y total. El que actúa desde sus propios valores sin necesitar audiencia tiene una coherencia interna que los demás perciben aunque no puedan nombrarlo. Esa coherencia es poder. La jaula de la aprobación tiene la puerta abierta, pero hay que querer salir. Sexta ley. El que reacciona siempre, nunca lidera. La reactividad es el opuesto del poder. Cuando alguien puede predecir tu comportamiento basándose en su comportamiento, te tiene. No físicamente, psicológicamente. Te tiene porque sabe qué hacer para que tú hagas lo que ellos quieren. La persona reactiva es una máquina predecible. La insultan y explota. La ignoran y persigue. La halagan y cede. La desafían y ataca. Cada respuesta es automática, proporcional, mecánica. Y alguien con un mínimo de inteligencia social puede tocar esos botones y obtener los resultados que quiere. La persona que cultiva la no reactividad no es pasiva, no es fría,
No carece de emociones. Simplemente ha desarrollado el espacio entre el estímulo y la respuesta. Ese espacio es donde vive el poder real. En ese espacio puedes elegir, puedes calcular, puedes decidir si vale la pena responder, cuándo, cómo, con qué intensidad, o si no vale la pena responder en absoluto. En una discusión de pareja, el que pierde los estribos primero ha revelado que el otro tiene poder sobre su estado emocional. En una confrontación laboral, el que se defiende con urgencia ha admitido que el ataque llegó a donde dolía. La no reactividad no es insensibilidad, es soberanía emocional. Es la diferencia entre ser el río y ser la hoja que el río arrastra. Séptima ley. La generosidad sin conciencia es una forma de comprar afecto que nunca se paga. Existe una diferencia entre dar porque tienes abundancia y dar porque tienes miedo de que si no das, el otro se vaya. La primera forma de generosidad es poderosa. La segunda es una transacción disfrazada de virtud. Muchas personas construyen relaciones enteras sobre esta segunda forma sin saberlo. Son generosas de manera excesiva, están siempre disponibles, siempre solucionando los problemas de otros, siempre sacrificando sus propias necesidades, y luego se preguntan por qué no son valoradas. La respuesta es incómoda, porque lo que se obtiene sin esfuerzo no genera gratitud, genera expectativa. Lo que es difícil de obtener genera respeto. Cuando das sin límites, no estás siendo generoso. Estás entrenando al otro para que espere esa generosidad como algo garantizado. Y lo garantizado no tiene valor emocional. La inversión de poder no consiste en volverse tacaño ni en calcular cada favor. Consiste en dar desde la elección, no desde el miedo. Consiste en tener la claridad de que puedes dejar de dar en cualquier momento y actuar desde esa claridad. La diferencia en el otro es perceptible. Quien da con límites claros genera respeto. Quien da sin límites genera dependencia en el mejor caso y desprecio en el peor. Octava ley. El poder de la retirada estratégica. Hay momentos en los que la acción más poderosa es la inacción, la ausencia calculada, la retirada que no es derrota sino posicionamiento. Cuando peleas en un terreno que no elegiste, contra condiciones que no controlas, con herramientas que no son las tuyas, estás perdiendo antes de empezar. El guerrero que sabe retirarse no es el que huye. Es el que entiende que el tiempo y el terreno son variables tanto como la fuerza. La retirada estratégica en una relación es el momento en que dejas de perseguir y dejas que el vacío hable. En un conflicto laboral es el momento en que dejas de defender y dejas que el tiempo revele quién tenía razón. En una negociación es el momento en que te levantas de la mesa sin cerrar el trato, porque sabes que tu disposición a irte sin acuerdo es tu mayor punto de presión. La retirada asusta al ego que siempre quiere terminar las cosas con una declaración de victoria. Pero el ego que necesita la última palabra nunca tiene el poder real. El poder real no necesita audiencia, no necesita testigos. Opera en silencio y produce resultados que hablan por sí solos. Novena ley. Lo que no puedes controlar en ti, lo controlarán otros. Esta es quizás la ley más brutal de todas. Cada punto débil que no has trabajado es un punto de entrada, para el que sí ha aprendido a verlos. No estoy hablando de una conspiración.
No todos los que se aprovechan de tu vulnerabilidad lo hacen de forma consciente. A veces simplemente siguen el camino de menor resistencia, como el agua que encuentra las grietas, pero el resultado es el mismo. Donde hay debilidad sin conciencia, hay control ajeno. Si no controlas tu necesidad de aprobación, otros te controlarán usando esa necesidad. Si no controlas tu reactividad emocional, otros te controlarán provocándote en los momentos estratégicos. Si no controlas tu miedo al rechazo, otros te controlarán con la amenaza implícita de retirarte su presencia. Si no controlas tu ego, otros te controlarán con halagos o desafíos calculados. La psicología oscura no es solo una habilidad ofensiva, es ante todo una habilidad defensiva. Conocer los mecanismos de influencia no te hace manipulador, te hace inmanipulable. Y en un mundo donde la influencia psicológica ocurre constantemente, a menudo sin que nadie lo llame por su nombre, ser inmanipulable es una forma de libertad que pocos tienen. 10ª ley. El que habla de sus planes los destruye. Existe una psicología específica detrás de por qué las personas anuncian sus metas antes de conseguirlas. El cerebro, al recibir la validación social que viene de ese anuncio, experimenta una pequeña descarga de satisfacción que simula la que debería venir del logro real. Y esa descarga, aunque mínima, reduce la urgencia interna de actuar. Además, una vez que has declarado públicamente tu intención, tu ego queda comprometido. Y si las cosas no salen como esperabas, la vergüenza de haber fallado frente a testigos puede paralizarte más que el fracaso mismo. La ley es simple. Actúa primero, habla después, si es que hablas. El ruido sin resultado es la marca del débil. El resultado sin ruido es la firma del que verdaderamente juega. Hay algo más oscuro en esto. Cuando anuncias tus planes, le das a quienes pueden tener intereses opuestos a los tuyos el mapa de lo que intentas hacer. Y a veces, esas personas no son tus enemigos declarados. Son tus conocidos, tus colegas, incluso tus amigos más cercanos. No siempre por malicia. A veces simplemente porque el éxito ajeno activa en el cerebro humano una respuesta de comparación social que puede traducirse en obstaculización inconsciente. Opera en silencio. Deja que los resultados sean tu voz. 11ª ley. El que hace sentir bien al otro obtiene lo que quiere. El que hace sentir importante al otro obtiene lealtad. El que hace sentir que el otro es el más inteligente de la sala obtiene su confianza sin resistencia. Este principio tiene mala reputación porque se asocia con la adulación barata. Pero hay una diferencia crucial entre la adulación vacía y la habilidad genuina de reconocer y activar lo mejor del otro para que ambos ganen. La adulación vacía es detectable y produce el efecto opuesto al deseado. Genera desconfianza. La habilidad genuina de hacer sentir al otro que es visto, que es valorado, que su perspectiva importa, es una de las formas más sofisticadas de influencia que existen. Porque actúa directamente sobre la necesidad más profunda del ego humano. La necesidad de significado. Y la persona cuya necesidad de significado es satisfecha por ti, te asocia emocionalmente con esa satisfacción. Te busca, te abre sus puertas,
comparte información contigo que no comparte con otros. Y en muchos casos te da acceso y poder que no podrías obtener por ningún otro medio. Esto no es manipulación en el sentido destructivo. Es comunicación con conciencia del mapa emocional del otro. El que lo ignora choca contra las paredes. El que lo entiende camina por las puertas abiertas. 12ª ley. El tiempo es la única moneda que no se puede recuperar, y los que saben usarlo tienen una ventaja sobre los que no. El tiempo puede usarse como herramienta de poder de múltiples formas. La demora calculada en responder a una propuesta no es falta de interés, es posicionamiento. La paciencia en una negociación larga no es debilidad, es presión acumulada. El que puede esperar más tiempo que el otro casi siempre consigue mejores condiciones. El que necesita resolver todo de inmediato revela la urgencia que lo hace vulnerable. En relaciones, el que siempre responde de inmediato a los mensajes ha entregado el control del ritmo de la relación. El que a veces demora, que a veces tiene su propio tiempo, mantiene una tensión que la disponibilidad constante destruye. No se trata de jugar juegos vacíos. Se trata de entender que la velocidad de respuesta comunica algo sobre tu nivel de necesidad. Y la necesidad, como ya hemos visto, es siempre el punto de entrada del que quiere controlarte. El tiempo también funciona como prueba de valor. Lo que alguien está dispuesto a esperar por ti es un indicador de cuánto te valora. Y lo que tú esperas sin quejarte de otros es un indicador de cuánto los necesitas. Ajusta tus tiempos. No para manipular, para revelar con precisión tu posición real en el tablero. 13ª ley. La identidad es el campo de batalla más profundo. Todo lo que has aprendido hasta aquí actúa sobre comportamientos específicos. Pero hay un nivel más profundo al que muy pocos llegan, el nivel de la identidad. La identidad es la historia que te cuentas sobre quién eres. Y esa historia determina qué acciones sientes que son posibles para ti, qué metas sientes que mereces, qué tipo de personas sientes que son tu círculo natural, qué riesgos sientes que puedes tomar. Si tu identidad está construida sobre la imagen del que sufre, del que lucha eternamente, del que nunca tiene suficiente, esa identidad producirá exactamente los resultados que confirmen esa narrativa. No porque el universo te castigue, sino porque actúas, decides y percibes desde esa historia. La identidad es también el campo de batalla porque los que quieren controlarte a largo plazo no intentan cambiar tus comportamientos. Intentan cambiar tu historia sobre ti mismo. Cuando alguien te dice repetidamente que eres difícil, que eres demasiado sensible, que eres demasiado ambicioso, que no estás siendo realista, no está describiendo la realidad. Está intentando reescribir tu identidad para hacerte más manejable. La inversión de poder aquí es radical. Decide conscientemente quién eres, no quién deberías ser según el consenso, quien eliges ser según tus propios valores, y luego actúa desde ahí con consistencia. La consistencia entre identidad y acción es lo que los demás perciben como carisma, como autoridad natural, como presencia. 14ª ley. El que no tiene precio no puede ser comprado, y el que no puede ser comprado no puede ser controlado. Toda persona tiene un precio, no necesariamente en dinero, a veces en reconocimiento, a veces en seguridad, a veces en amor, a veces en pertenencia. El que conoce tu precio puede comprarte,
El que te compra, te controla. Esto no significa que debas ser indiferente a todo. Significa que debes conocer qué te mueve lo suficientemente bien como para saber cuándo alguien está usando eso para dirigirte. El hombre que necesita ser el héroe puede ser llevado a actuar de cualquier forma solo con presentarle una situación donde esa necesidad sea activada. La mujer que necesita ser la más inteligente puede ser manipulada con solo hacerla sentir cuestionada. El que necesita la aprobación de figuras de autoridad hará cualquier cosa que esas figuras señalen sin cuestionarlo. Conocer tu precio no te hace invulnerable de forma automática, pero te hace consciente. Y la consciencia es el primer paso de la soberanía. La persona que sabe qué la mueve puede elegir cuándo moverse y cuándo permanecer quieta. Esa elección es el núcleo del poder real. 15ª ley. La calma en el caos es dominio absoluto. Cuando todo a tu alrededor se mueve, cuando el conflicto escala, cuando la presión aumenta, cuando los otros pierden el control de sus emociones, el que permanece calmado no solo mantiene su ventaja cognitiva, se convierte en el centro gravitacional de la situación. La calma en el caos no es insensibilidad, es la capacidad de seguir accediendo a tu capacidad de pensar cuando el sistema nervioso de los demás está en modo de supervivencia. En ese estado, los demás reaccionan. Tú decides. Los demás hablan de más. Tú escuchas más. Los demás revelan sus límites. Tú los procesas. Esta ley no se aprende en un libro. Se cultiva con práctica deliberada de exposición a la incomodidad desde un estado de consciencia. Cada vez que eliges no reaccionar de inmediato. Cada vez que sostienes la tensión sin ceder a la urgencia de resolverla. Cada vez que observas tu propio estado interno sin ser arrastrado por él. Estás construyendo el músculo de la calma en el caos. Y ese músculo, cuando está lo suficientemente desarrollado, produce en los demás una percepción de solidez que puede confundirse con algo sobrenatural. No lo es. Es simplemente el resultado de un trabajo interior que la mayoría nunca está dispuesta a hacer. Ahora hay que hablar de lo que nadie dice cuando enseña estas cosas. Estas leyes no son inocuas. No son herramientas neutrales que puedes tomar y aplicar sin consecuencias internas. Son instrumentos de precisión que, usados desde el miedo, desde la inseguridad, desde la necesidad de controlar porque te sientes descontrolado, se vuelven contra el que las usa. El hombre que usa el silencio estratégico porque genuinamente tiene algo más importante en qué invertir su energía tiene poder. El que usa el silencio para castigar, para generar ansiedad, para sentir que tiene control sobre el otro porque en ninguna otra área de su vida lo tiene, está usando un arma que eventualmente detonará en sus propias manos. La persona que cultiva la no reactividad porque valora su soberanía emocional, crece. La que cultiva la no reactividad para no sentir, para anestesiarse del dolor, para construir un muro y llamarlo poder, se aísla en una fortaleza donde nadie puede entrar, pero tampoco puede salir. El principio de escasez aplicado desde la abundancia genuina atrae. Aplicado desde el miedo al rechazo y la necesidad de control, construye relaciones vacías, donde los dos fingieren que hay algo que en realidad hace mucho dejó de existir. Estas leyes son un arma de doble filo en el sentido más literal del término. Su dirección depende enteramente de desde qué lugar interno las uses.
Y ese lugar interno no se puede falsificar, al menos no por mucho tiempo. El que las usa desde el miedo eventualmente revela su miedo, y en ese momento, toda la arquitectura de control que construyó se derrumba con una velocidad proporcional a la energía que invirtió en construirla. Y ahora viene lo que este video no podría terminar sin decir. Aunque hacerlo contradice parcialmente todo lo que has escuchado hasta aquí. El poder más alto no es el control. El poder más alto no es la influencia. El poder más alto no es la capacidad de hacer que otros hagan lo que quieres. El poder más alto es el desapego. No el desapego como indiferencia, no el desapego como frialdad, el desapego como la capacidad genuina de actuar con plena intención y plena habilidad sin necesitar un resultado específico para sentirte completo. Es el guerrero que entra en la batalla sin miedo a la muerte, no porque no valore su vida, sino porque su sentido de sí mismo no depende de sobrevivir. Es el negociador que se levanta de la mesa sin acuerdo no porque le dé igual, sino porque su valor no está atado a ese trato específico. Es la persona que dice la verdad, aunque incomode no porque no le importe el resultado, sino porque su integridad pesa más que la aprobación. Cuando alcanzas ese lugar, algo extraordinario sucede. Dejas de ser predecible. Dejas de tener un precio claro. Dejas de activar la reactividad de los que intentan controlarte porque no reaccionas a los estímulos que ellos esperan. El desapego genuino es el camino hacia una forma de poder que no requiere que los demás sean más débiles para que tú seas fuerte. Es el único tipo de poder que no depende de nadie más para existir. Y precisamente por eso es el más raro. Porque llegar ahí requiere haber pasado por todo lo que hemos explorado hoy y luego soltarlo. No para ignorarlo, sino para usarlo con tanta fluidez que deje de sentirse como una técnica y se convierta en quien eres. Aquí hay una distinción que define el abismo entre el que juega y el que domina. El actor finge poder. Adopta los comportamientos externos asociados al poder. La voz calmada, el silencio calculado, la postura cerrada, la mirada directa. Y por un tiempo funciona. Porque los demás leen las señales externas y responden a ellas. Pero el actor tiene que mantener la actuación constantemente. Tiene que pensar qué haría la persona poderosa en esta situación. Tiene que elegir conscientemente cada comportamiento. Y eso tiene un costo cognitivo enorme. Y tarde o temprano, bajo suficiente presión, la máscara se cae. Y lo que hay detrás no es el poder que prometía la máscara, es el miedo que la generó. El maestro no actúa poder, lo encarna, no porque sea perfecto, no porque no tenga miedos, sino porque ha integrado tanto su comprensión del mundo y de sí mismo que sus comportamientos ya no son técnicas aplicadas. Son expresiones naturales de quién es. El que encarna el poder no necesita recordar cómo ser calmado, porque su estado base es la calma. No necesita calcular el silencio porque su relación con la comunicación ya no está dirigida por la urgencia de ser escuchado. No necesita gestionar su ego porque ha desarrollado suficiente claridad interna para que el ego no sea su piloto automático. La diferencia entre el actor y el maestro no es de técnica, es de ser, y esa diferencia no se puede falsificar, se puede cultivar, pero requiere exactamente lo que la mayoría no está dispuesta a hacer. Mirar hacia adentro con honestidad brutal. Ver las debilidades sin justificarlas, trabajarlas sin dramatizarlas y hacerlo en silencio, sin aplausos, sin validación externa,
solo porque sabes que es el trabajo que necesita hacerse. El poder real no vive en las palabras, no vive en las estrategias, no vive en el conocimiento de estas leyes. El poder real vive en la coherencia entre lo que sabes y lo que eres, entre lo que entiendes del mundo y cómo te mueves en él, entre la conciencia que has desarrollado y las decisiones que tomas en los momentos donde nadie te observa. Porque el verdadero tablero no es el mundo exterior. El verdadero tablero eres tú. Y las piezas que se mueven en ese tablero son tus miedos, tus necesidades, tus automatismos, tus creencias sobre lo que mereces y lo que es posible para alguien como tú. El que aprende a mover esas piezas con intención ya no necesita controlar el tablero exterior. Porque el exterior siempre refleja el interior, siempre, sin excepción. El caos exterior de la mayoría de las personas no es mala suerte, es el reflejo del caos interior que nunca han decidido ordenar. Y el orden, la claridad, la precisión, la soberanía que irradian algunas personas que conocemos y no podemos dejar de observar, ese magnetismo que no sabemos cómo nombrar, tampoco es suerte, es el resultado de un trabajo interior que decidieron hacer y que la mayoría declinó antes de empezar. Ahora mismo tienes frente a ti una pregunta que no te voy a responder, no porque no quiera, sino porque la única respuesta que vale algo es la que tú mismo encuentres. Y la pregunta es esta: de todo lo que has escuchado hoy, de todas las leyes, de todos los mecanismos, de todas las inversiones de poder, ¿cuál fue la que más te incomodó? No la que más te interesó, la que más te incomodó, porque ahí, en esa incomodidad específica, está el mapa de la debilidad que llevas escondida. La que este video prometió eliminar desde el título, pero que tú, y solo tú, puedes decidir enfrentar. Nadie más puede hacer ese trabajo, no un video, no un maestro, no una relación, no un libro. El tablero está frente a ti, las piezas son tuyas, y el juego, aunque no lo hayas elegido empezar, ya comenzó. La única pregunta real es si vas a jugarlo tú, o vas a dejar que lo jueguen por ti. Deja en los comentarios qué ley fue la que más te golpeó. No para mí, para ti. Porque escribirlo en voz alta es el primer acto de reconocimiento de algo que llevas demasiado tiempo evitando ver. Y si este contenido llegó a donde tenía que llegar, ya sabes que encontrar más de esto no es algo que deba dejarse al azar.